Hoy conoceremos a detalle la historia del Maratón Guadalupano de 1954 y también sus actos de solidaridad que Pedro Infante realizaba fuera de cámaras y del ojo público. Acompáñame a descubrir al verdadero ídolo detrás de la leyenda. El Maratón Guadalupano, conducido por Pedro Infante en 1954, es uno de los episodios más legendarios y menos contados de su vida. Una hazaña de solidaridad que lo mostró no solo como el ídolo más querido del cine y la música en México, sino también como una figura profundamente comprometida con las causas sociales y religiosas de su tiempo. Todo comenzó a mediados de los años 50, cuando la antigua Basílica de Guadalupe atravesaba graves problemas estructurales. El terreno sobre el que estaba construida se hundía poco a poco, y el santuario presentaba inclinaciones y fracturas que amenazaban con dañarlo irreversiblemente. Para financiar las obras de refuerzo y reconstrucción necesarias, el Comité Ejecutivo para la Planeación de Obras de la Basílica, encabezado por Luis Legorreta, ideó una campaña pública para pedir apoyo económico a los devotos y al público general, pero querían hacerlo de una forma distinta, con un alcance nacional y utilizando el medio más joven y poderoso del momento: la televisión. Cuando Pedro Infante fue invitado a participar como figura principal del proyecto, aceptó sin dudarlo y de manera completamente gratuita, movido por su profunda devoción guadalupana y su sensibilidad hacia las causas sociales. Aunque era un hombre nervioso frente a la televisión en vivo, sabía que su presencia podría inspirar a millones de personas. La transmisión se realizó el 23 de octubre de 1954 por el canal XHTV Canal 4, desde un estudio improvisado en el piso 13 del edificio de la Lotería Nacional, ubicado en la avenida Reforma y Bucareli, una locación que en su momento representó un desafío técnico enorme para la naciente televisión mexicana, El Maratón, que con el paso del tiempo sería comparado con los teletones modernos. Duró entre 27 y 30 horas consecutivas, según diversas crónicas, y Pedro Infante permaneció prácticamente todo el tiempo frente a las cámaras. Cantó, presentó a los invitados, leyó mensajes de apoyo, agradeció donativos, contó anécdotas e hizo lo que mejor sabía hacer: conectar con la gente de manera directa y afectuosa. A su lado estuvieron Pedro Ferriz Santa Cruz, Marga López, Agustín Lara y muchos artistas más, apoyando a Pedro en la conducción. La audiencia, emocionada por ver a Pedro en vivo durante tantas horas, respondía con donaciones que se acumulaban minuto a minuto. El maratón fue también un gran desfile artístico. A lo largo de la transmisión se fueron sumando figuras importantísimas del espectáculo de esa época: Sara García, Viruta y Capulina, Antonio Aguilar, Tintán y Marcelo, Eulalio González Piporro. E incluso en algunas recopilaciones se menciona la presencia de grandes estrellas que acudieron para apoyar y llamar a la solidaridad nacional. El ambiente era festivo, emotivo y profundamente humano. No había escenografías lujosas ni grandes producciones, solo artistas sentados frente a teléfonos recibiendo llamadas, y un país entero escuchando la voz de sus ídolos, pidiendo ayuda para una causa religiosa y cultural. Al terminar la transmisión, la cifra recaudada alcanzó aproximadamente 1.300.000 pesos, una cantidad colosal para 1954, destinada directamente a las obras estructurales de la antigua Basílica de Guadalupe. Además de su tiempo y energía, Pedro también hizo un donativo económico personal como parte de la colecta. Las crónicas señalan que hacia el final, Pedro lucía exhausto, con la voz cansada y el semblante agotado, pero nunca perdió el ánimo ni la sonrisa, tomando café y agua entre cortes improvisados, limpiándose el sudor con un pañuelo y haciendo bromas para mantener al público despierto. Su entrega fue tan admirada que el 10 de enero de 1955, en Televicentro, se organizó la conocida Jornada de la Gratitud Guadalupana, donde se otorgaron medallas y reconocimientos a artistas, técnicos y benefactores que habían participado. Pedro asistió a la ceremonia y entregó personalmente varios reconocimientos,
agradeciendo públicamente al pueblo de México por haber unido su voluntad a través de la televisión. Este maratón quedó grabado como el primer gran evento televisivo de ayuda social en México y uno de los primeros en América Latina. Dejó una imagen imborrable de Pedro Infante no solo como actor y cantante, sino como una figura de enorme influencia social, un hombre capaz de reunir a un país entero frente a una causa común. Para quienes lo vivieron, fue un momento de unión nacional, un ejemplo de cómo la televisión podía ser una herramienta para el bien comunitario. Hoy, más de 6 décadas después, aquel maratón es recordado como una de las gestas más humanas del ídolo de Guamúchil, un acto de fe, de entrega y de verdadero amor hacia su pueblo y hacia la Virgen de Guadalupe. Además del histórico maratón guadalupano, existe otro episodio profundamente conmovedor que demuestra quién era realmente el ídolo del pueblo lejos de los reflectores: sus visitas a los reclusos del Palacio Negro de Lecumberri. Este episodio, aunque menos difundido por los medios de la época, ha sido relatado por familiares, investigadores y personas que lo vivieron, y hoy representa una de las pruebas más auténticas del enorme corazón de Pedro. Durante la filmación de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, en los años 1947 y 1948, la producción consiguió permiso para grabar dentro de Lecumberri, una de las penitenciarías más temidas del país. Pedro no solo actuó delante de las cámaras dentro de ese escenario real, rodeado de reclusos verdaderos que participaron como extras, sino que poco a poco estableció una relación genuina con ellos. Cuentan quienes estuvieron presentes que, en los descansos del rodaje, Pedro se acercaba a los internos, les hablaba como un amigo, convivía con ellos en los patios, compartía cigarros, escuchaba sus historias y, en más de una ocasión, terminó cantándoles canciones completas, acompañado por músicos que él mismo llevó, con el único fin de regalarles unos minutos de alegría. Muchos presos declararon que Pedro se sentaba con ellos sin miedo ni pose, y que, si no fuera por su ropa de charro, nadie habría distinguido quién era el famoso artista y quién el hombre privado de su libertad. Los relatos también aseguran que entregó dinero en efectivo a varios internos, especialmente a aquellos que estaban ahí por infracciones menores y no tenían recursos para defenderse legalmente, y que más de una vez intercedió con abogados conocidos para revisar algunos casos. Uno de los testimonios más difundidos cuenta que Pedro dijo en voz alta, mirando hacia los barrotes: si pudiera, los sacaba a todos, porque no hay dolor más grande que perder la libertad. Esa frase se volvió leyenda entre los presos, al grado de que muchos conservaron fotografías y autógrafos como tesoros hasta el final de sus vidas. Pedro regresó varias veces a Lecumberri, incluso cuando no había cámaras ni filmación. Iba en silencio, sin prensa, sin fotógrafos y sin presunción. Su sobrino, José Ernesto Infante, llegó a decir que Pedro era un altruista anónimo, alguien que hacía el bien sin necesidad de que nadie lo supiera, y que le molestaba profundamente cuando algún evento solidario parecía más publicidad que ayuda real. Esa vocación silenciosa contrasta maravillosamente con la imagen pública del maratón guadalupano. En uno, Pedro se dirige a todo el país y moviliza a millones. En el otro, entra solo a un penal oscuro, se sienta en el suelo junto a los presos y se convierte simplemente en un hombre hablando con otros hombres. A estos actos también se suma su apoyo a instituciones como la Cruz Roja Mexicana, donde participó en campañas y colectas públicas utilizando su imagen para invitar a donar y atendiendo eventos en los que él mismo entregaba aportaciones. También hay muchas historias de ayudas individuales. La familia Infante recuerda que Pedro entregaba dinero a niños que vendían chicles, a ancianos sin hogar o a familias que perdían todo por un incendio, y no porque quisiera que lo fotografiaran, sino porque él tenía una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Otra historia conmovedora ocurrió en el hospital militar, donde, tras acudir a visitar a un amigo herido,
Pedro se encontró con un pabellón lleno de soldados jóvenes heridos en situaciones o accidentes de entrenamiento. Conmocionado, pidió a la dirección autorización para cantarles ahí mismo, y aquella improvisación se transformó en una rutina. Volvió muchas veces acompañado por mariachis y llevó guitarras nuevas para regalar a quienes quisieran aprender música como terapia. Testimonios recopilados años después cuentan que varios de esos soldados terminaban tocando junto a él, y que Pedro decía que la música era un remedio que podía sostener incluso cuando el cuerpo fallaba. En esas visitas, más de una vez pagó cuentas médicas cuando las familias no podían hacerlo, dejando instrucciones de que no se revelara su nombre. También existe otra anécdota muy significativa: su apoyo permanente a niños huérfanos y de escasos recursos. Pedro mantenía contacto cercano con varias casas hogar, particularmente una institución en la Ciudad de México, donde se refugió un grupo de huérfanos tras un incendio en una vecindad. Pedro se involucró personalmente desde el momento en que supo de la tragedia. Donó colchones, cobijas, juguetes y ropa. Y según la directora del lugar, quien lo relató en una entrevista años después, cada Navidad llegaba disfrazado de Santa Claus, cargando regalos. No permitía que lo reconocieran, pero los niños lo identificaron por la voz y lo rodearon, abrazándolo entre lágrimas. Pedro lloró con ellos y prometió que mientras él viviera, nunca volverían a pasar una Navidad sin esperanza. Todas estas acciones, invisibles para la prensa de su época, configuran un retrato mucho más profundo que el del máximo ídolo del cine mexicano. Pedro Infante no solo actuaba y cantaba, sino que vivía con absoluta coherencia la figura que representaba en pantalla. Si Pepe el Toro luchaba por la justicia, Pedro lo hacía también fuera de cámara. Si interpretaba a un hombre que nunca abandonaba a su gente, era porque él mismo jamás lo hizo. Por eso, más de 65 años después de su partida, el país sigue hablando de él no solo como estrella, sino como símbolo de humanidad. Tal vez por eso, sus funerales fueron uno de los actos públicos más multitudinarios jamás registrados en México. Porque la gente no despedía solamente al artista, sino al hombre que los acompañó silenciosamente, incluso en la oscuridad. El 8 de enero de 1957, Pedro Infante realizó su única visita a Lima, Perú. En esa ocasión, más allá de ofrecer sus canciones y actuaciones al público peruano, hizo un gesto de humildad que conmovió a todos. Al ver que su camerino estaba desordenado, pidió una escoba y se encargó personalmente de barrerlo, demostrando que su cercanía con la gente trascendía los escenarios. Más allá de las cámaras, de los foros y de los escenarios, Pedro Infante tenía una faceta que lo acercaba directamente al dolor de la gente, especialmente de los más pequeños y de los enfermos. Diversos testimonios coinciden en que era común que dedicara parte de su tiempo libre a visitar hospitales, en particular aquellos donde había niños internados, para llevarles un rato de alegría, platicar con ellos, cantarles alguna canción y por unos minutos hacerles olvidar la enfermedad y el encierro. No se trataba de eventos montados para la prensa, ni de giras publicitarias disfrazadas de buena acción. La mayoría de esas visitas ocurrían sin cámaras, sin fotógrafos y sin mayor ruido que la sorpresa de ver aparecer al ídolo de México en los pasillos de un hospital público. Trabajadoras sociales, enfermeras y algunos cronistas que se han dedicado a recopilar anécdotas de su vida cuentan que Pedro llegaba, preguntaba por los niños más graves, se sentaba en la orilla de la cama, les tomaba la mano, hacía chistes, dejaba algún juguete o un detalle, y a veces incluso cubría el costo de medicinas o tratamientos cuando se enteraba de que la familia no podía pagarlos. Ese tipo de gestos, repetidos una y otra vez, fueron construyendo la idea de un hombre que no se conformaba con interpretar a los héroes de la pantalla, sino que intentaba comportarse como tal en la vida real. También hay relatos que lo sitúan visitando pabellones de adultos, escuchando a enfermos que, entre su dolor, se emocionaban al ver al protagonista de las películas que tanto los habían hecho reír y llorar. Pedro entendía que, para muchos, un apretón de manos o una palabra suya valían más que cualquier cosa,
y asumía esa responsabilidad con una sencillez que con el tiempo sería parte esencial de su leyenda. Esa preocupación por los más vulnerables se extendía también a los niños huérfanos y a quienes crecían prácticamente sin nada. En Monterrey, por ejemplo, existe constancia documental de que el ayuntamiento reconoció oficialmente las obras de caridad de Pedro Infante a favor de la Ciudad de los Niños, una institución dedicada a atender a menores desamparados, hasta el punto de usar ese argumento como uno de los motivos para levantarle un monumento en la ciudad, no solo por su carrera cinematográfica, sino por la ayuda concreta que brindó a ese lugar. A eso se suman otros testimonios recogidos por clubes de admiradores y crónicas locales, donde se afirma que Pedro colaboró con escuelas y orfanatos, y que en una ocasión llegó a donar una suma altísima, se habla de cientos de miles de pesos de la época, para apoyar a niños pobres, reforzando la imagen de un artista que ponía su dinero al servicio de causas que le conmovían, sin convertirlo en espectáculo. En paralelo, su relación con la infancia más humilde se manifestaba también en fechas simbólicas. Un recuerdo que se ha difundido mucho es el de cada 6 de enero, Día de Reyes. Se dice que Pedro se organizaba para regalar juguetes a multitudes de niños de escasos recursos, manteniendo viva la tradición mexicana de los Reyes Magos, esa misma que él defendía en sus películas cuando decía que en los barrios no esperaban a Santa Claus, sino a los Reyes. Para muchos pequeños, esos regalos no solo representaban el único juguete del año, sino la sensación de ser vistos y tomados en cuenta por alguien que, desde la pantalla, se había convertido en parte de su familia imaginaria. No era raro que los niños guardaran esos juguetes hasta que ya estaban rotos, diciendo orgullosos que se los había mandado Pedro Infante, aunque no lo hubieran visto en persona. En otras ocasiones, cuando visitaba su tierra o algunas comunidades donde sabía que había carencias fuertes, aprovechaba para llevar apoyos discretos, financiar reparaciones, donar dinero a escuelas, como lo hizo en Guamúchil, donde ayudó a construir una. Y, sobre todo, compartir tiempo con la gente, que era el gesto más valioso que podía ofrecer alguien con su agenda. Cuando uno junta todas estas historias, las visitas a hospitales para llevar consuelo, las ayudas a instituciones como la Ciudad de los Niños, los juguetes de Reyes para los niños más pobres, las donaciones a orfanatos y escuelas, aparece un retrato muy distinto al de la típica estrella intocable, Pedro Infante, el mismo que llenaba los cines y hacía suspirar a medio país. Se tomaba el trabajo de recorrer pasillos de hospital, oliendo a medicamento, de sentarse a la mesa con niños sin familia, de meter su mano en la bolsa para que alguien pudiera seguir estudiando o comprara el medicamento que necesitaba. No hay selfies, no hay ruedas de prensa, no hay campañas de imagen detrás de esos actos. Lo que hay son recuerdos sueltos que se han ido uniendo con los años y que dibujan la silueta de un hombre que entendía mejor que nadie el peso de la palabra pueblo. Por eso, cuando la gente habla del ídolo y dice que era un pan de Dios, no se refiere solo a sus personajes en el cine. Recuerda al hombre que les tendió la mano en un hospital, al que dio dinero para un orfanato, al que se preocupó porque los niños tuvieran un juguete el Día de Reyes, aunque sus padres no pudieran comprarlo. Esa suma de pequeños grandes gestos es la que convierte estas anécdotas en el complemento perfecto del maratón guadalupano. En la televisión, lo vimos movilizar a todo un país. En estas historias, lo vemos acercarse, uno a uno, a quienes menos tenían, confirmando que el corazón de Pedro Infante era mucho más grande que cualquier pantalla.